Ariel Helbrun, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ariel? Un gusto saludarte, ¿eh? Hola Pedro, buenas Bien, tardes, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Un gustazo, ¿eh? Gracias por acompañarnos y bueno, vamos a tratar de establecer este diálogo con alguna serie de inquietudes que vienen surgiendo en los últimos días, en estas horas, con lo que está pasando justamente, no solamente en Israel, sino en todo lo que es el campo iberoamericano, ¿no? Con la cuestión del antisemitismo y de otras cuestiones que se vienen dando en los últimos días que realmente generan cada día un poquito más de preocupación, Ariel. A ver, te voy a convocar inicialmente para que nos des tu opinión o tu visión en relación, como representante, por supuesto, del Centro Wiesenthal, referida a las declaraciones del cineasta Jonathan Glazer al aceptar de alguna manera en los últimos días el premio Oscar por su película, por supuesto, donde habló sobre el tema del holocausto que ha generado un alto impacto a nivel internacional, ¿no? Eh, Hace unas horas atrás hemos publicado en todas nuestras redes, e Ajá. invito a la audiencia que lo pueda ver, la respuesta que a tal efecto dio nuestro director para este de Europa y especialista en tema del holocausto, Efraim Zuroff. Ajá. Prácticamente lo ha nombrado como el idiota útil para para aquellos que intentan establecer un discurso de esta naturaleza. Hay un grave problema que tiene que ver con determinados sectores que quieren a toda costa criticar a Israel para que los quieran, para que los Ajá. acepten. Que como hay un odio Y interno, hay un intento de distorsionar la realidad que todo el mundo ya conoce, ¿no? Que históricamente se ha dado a conocer y que genera mucha tristeza este tipo de situaciones, estimado Ariel, ¿no? bueno, la distorsión del holocausto es un tema altamente preocupante. Sí. Eh, Tanto es así que la propia Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto en el año 2013 dio una serie de recomendaciones para poder trabajar en contra de la distorsión del holocausto. Otro de los fenómenos, un fenómeno menor de eso es aquello que nosotros aquí en Argentina hemos dado a llamar la banalización del holocausto. Ajá. Es decir, quitarlo de contexto y compararlo con cosas que son incomparables. La misma discusión ha sucedido hace unos 15, 20 días atrás con Lula Ajá. o con otras ¿Y personalidades. por El qué crees vos holocausto que no se da puede ser este tipo comparable. de situación, ¿no? De negar la realidad que está históricamente se ha comprobado que ha sido así, ¿no? Y más en mandatarios donde realmente supuestamente están siendo puestos en esos cargos tan estratégicos por los propios pueblos, con un sistema democrático que se cree que es el que tiene que transparentar este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos razones importantes A en ver. esto. Eh, la primera es, digamos, cuando hay una buena intención y cuando hay una mala intención. Ajá. Sí, vamos a explicarlo de distintas maneras. Eh, Desde la buena intención es incomparable una situación con otra, pero hay alguien que, digamos, es un efecto colateral de entender que lo sucedido por parte de los nazis y el holocausto fue lo peor que pudo crear la humanidad. Ajá. Entonces, cuando alguien quiere poner algo en ese nivel de comparación, lo lleva y que generalmente la comparación no sirve por distintas razones, pero está poniendo como que el mal absoluto existió y existió en ese momento. Ujú. Eh, Ahí, cuando hay una buena intención, es posible discutir, explicar. Ahora, cuando hay una mala intención, es la situación digamos, de tratar de llevar a una cuestión que ya es perversa. Es decir, poner a Israel en una situación comparable con la que hicieron aquellos que quisieron destruir a todos los judíos, tiene una perversión tal de que tiene dos mensajes que se leen entre líneas. Ujú. Uno es, bueno, Hitler debió haber terminado con la tarea porque si esta gente es tan mala, debió haberlo tenido que hacer antes.
razones. Y segundo es, fíjense qué malos que es esta gente que aprendió de los que lo quisieron y están haciéndole a otros lo mismo. Hay miles de razones por las cuales uno puede explicar de que esto no es así, de que no hay comparación, no hay punto de comparación, y te voy a dar 2 elementos para no dejar a la audiencia sin nada. Me parece bien, a ver. En primer término, las famosas acusaciones de genocidio. Es decir, hoy en Gaza no se está llevando adelante de ninguna manera un genocidio, sí es una tremenda guerra espantosa, llena de víctimas colaterales, pero para que exista un genocidio tiene que haber un elemento que es la intención. Israel no tiene la intención de llevar adelante un genocidio, sino que está en estos momentos en Gaza por 3 razones. Una, defender su derecho de autodefensa de sus fronteras, que fueron vulneradas por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre. Segundo, desmantelar a Hamas, porque ha jurado en volver a hacerlo, con lo cual uno no puede dejar a un enemigo de esa naturaleza con la fuerza posible de llevar adelante nuevamente esas acciones. Y la tercera es rescatar a los rehenes. Y pongamos en claro esto, la capacidad para llevar adelante un genocidio Israel la tiene, pero no tiene de ninguna manera la intención. Al revés, afortunadamente, Hamas no tiene la capacidad para llevar adelante el genocidio, pero si tuviese pero la intención la tiene. Es decir, y la intención la tuvo el 7 de octubre y jurando volver a llevarlo adelante en el momento que pueda, y no solamente con la destrucción del Estado de Israel, sino de todos los judíos donde estén. ¿Vos crees que de alguna manera esto, el conflicto en sí, ¿no? Y este acto terrorista atroz que se cometió de Hamas, de alguna manera despertó nuevamente más antisemitismo internacional? Absolutamente. El antisemitismo está siempre latente en las sociedades. Es un odio antiquísimo y se encuentra latente y es irracional. Y cuando estas cosas saltan, inmediatamente crece. A diferencia quizás de lo que intentaron hacer los nazis, los integrantes de Hamas hasta filmaron y transmitieron ellos las barbaridades que hicieron. Y aún así hay gente que las niega. Y hay gente que atribuye a una eventual resistencia, negando que Israel no tiene presencia en Gaza desde 2007. No hay resistencia por parte de un grupo terrorista. Y separemos esto. No es que uno tiene que elegir que cuando uno dice estas cosas inmediatamente alguien viene y le dice viva Palestina libre. A ver, yo estoy de acuerdo con la existencia de 2 estados y creo que deberían tener que existir y coexistir 2 estados en paz, y creo que si hace años, desde la creación del Estado de Israel, Israel viene ofreciendo distintas fórmulas de paz que nunca fueron aceptadas en ningún momento. Por lo tanto, de haber sido aceptada alguna fórmula de paz, hoy Palestina sería Dubái, y no lo es. Entonces hay muchísima responsabilidad por parte de sus propios dirigentes en esta situación, en internacionalizar el conflicto y mantenerlo en un status quo y no encontrar una verdadera solución. Fíjense ustedes de que hay miles de intentos por llegar a algún tipo de acuerdo que implique liberación de rehenes y cese de fuego, pero jamás no acepta la liberación de los rehenes, de los secuestrados, más que de rehenes. Ese es un tema que genera mucha preocupación, ¿no? A nivel internacional, y que tampoco uno ve que haya una respuesta acorde del resto de los países, Ariel. Por eso te preguntaría cómo estás viendo vos, de alguna manera, teniendo en cuenta esta situación, el accionar de los países ante la situación actual y la no colaboración de alguna manera, porque es lo que estamos viendo de muchos países, o algún tipo de generar presión para liberar a los civiles secuestrados, ¿no? Vos fíjate que no solamente esto, que hay países que realmente han malinterpretado esta situación, sino quien no dio la talla tampoco son los organismos internacionales. Ahí está el tema, que es lo más preocupante de todo, ¿no?
La realidad es que las Naciones Unidas que existen hoy no son las Naciones Unidas que cuando se crearon. Que cuando se crearon la gran mayoría de los países integrantes eran democracias. Hoy, nos guste o no nos guste, la mayoría de los integrantes de Naciones Unidas no son tiranías. Entonces, eso es un gran problema, ¿no? Evidentemente. Pero claramente. Una alta preocupación. Claramente. Entonces, fíjate que hace pocos días atrás ya las Naciones Unidas, independientemente de que no estuvo a la altura desde el 7 de octubre, se dio a conocer y ya no pudo ocultar la participación dentro de los hechos del 7 de octubre y todos los que vinieron después, de personal dependiente de organismos relacionados con Naciones Unidas, como la UNRWA, por ejemplo. ¿Vos crees que fueron cooptados por ciertos organismos o ciertos intereses? No, no es que fueron cooptados, fue siempre utilizado. Claro. A ver, las escuelas que las Naciones Unidas crearon y que están en Gaza y en Judea y Samaria, lo que es conocido como Cisjordania, son escuelas sostenidas con este dinero y cuya educación no es una educación para la paz, sino que le enseñan a los jóvenes cómo odiar al vecino judío y cómo hacer para destruirlo. Claro. Los maestros generar mayor enfrentamiento, maestros que pertenecen a esta escuela estuvieron involucrados en que en sus propias casas particulares estaban reteniendo a algunos de los secuestrados. Claro. ¿Qué ejemplo pueden dar, no? Teniendo en cuenta eso, no van a dar ningún tipo de ejemplo para sanear la situación. En los hospitales dependientes de estos organismos internacionales son los lugares donde en su subsuelo estaban los arsenales y están los lugares de donde se disparaban los cohetes hacia Israel. Entonces, que el daño colateral exista, por más que haya toda una intención de que sea cada vez menor, es parte de la responsabilidad del propio Hamás. Y vemos también, Ariel, situaciones y posturas que son muy patéticas, ¿no? Lo que está pasando con Venezuela, lo que pasa con Chile y con otros países que se prestan a este juego como para generar mayor odio y no permitir o habilitar de que se genere una comunicación para lograr la paz en la región. ¿Crees que tiene mucho que ver la actitud que tienen justamente algunos líderes que hacen todo lo contrario a lo que deberían hacer? Déjame también llegar a una clasificación en esto, porque no es lo mismo hablar de Chile que hablar de Venezuela. Sí. Una cosa es hablar de Venezuela, Cuba, Nicaragua, que son abiertamente aliados de Irán, que es quien está detrás de todo este conflicto, y que tienen, inclusive hasta Bolivia, que tienen una política absolutamente beligerante hacia Israel, porque justamente su aliado es Irán. Distinto es el caso de Boric o Petro, o Petro en Colombia, o Lula en Brasil. Aquí es donde el gobernante, hay momentos en que su ideología no la puede poner por delante de los intereses de su propio Estado. Uno puede tener determinada ideología, pero hay razones de Estado que están por encima. Chile ha dejado una política de neutralidad frente a este conflicto a lo largo de los años desde que Boric asumió. Y esto se genera, entre otras cosas, situaciones muy complicadas para la pequeña comunidad judía que vive en Chile. Con una hostilidad absoluta, promovida inclusive desde espacios de gobierno. Eso es lo más llamativo, ¿no? Lo que más impacta. Y aquí es donde, estas cuestiones hacen de que el Estado o el gobierno, que tiene su principal función es cuidar la seguridad de sus propios ciudadanos. Como que queda indefensa de alguna manera la pequeña comunidad judía en Chile, Ariel.
Exactamente, exactamente. No solo en defensa, sino que se le genera una situación de hostilidad como pocas veces en la historia se vio. No es el caso en Colombia, y el caso en Colombia es diferente porque si bien Petro está intentando llevar adelante este tipo de política, el pueblo colombiano tiene una postura mayoritaria donde ama al pueblo de Israel. Por cuestiones históricas o por una situación absolutamente diferente. Y aquí, desde el monopolio de la fuerza, Petro intenta llevar adelante estas cuestiones y tiene muchísima resistencia dentro de la vida habitual del colombiano. Claro. No es el caso en Chile. En Chile, son dos para situaciones aquellos totalmente distintas, que no lo saben, muy diferentes, claro. es que Chile tiene, entre otras cosas, la comunidad palestina más grande del mundo fuera del mundo árabe. Claro. Y que es absolutamente transversal, donde hay gente de izquierda y gente de derecha. Y bueno, yo diría que demagógicamente trata de mandar un mensaje a ese público poniendo en peligro a la pequeña comunidad judía que hasta 2014 vivía muy en paz con sus vecinos. Hoy ya hay, digamos, alta preocupación. ¿Y cómo ves la cuestión de la triple frontera, Argentina, Paraguay, Uruguay, lo que pasa con Brasil? ¿Esto puede No, generar Brasil. algún tipo de conflicto futuro? ¿Hay, digamos, algún trabajo profundo que se está haciendo nuevamente en estos tiempos como para prevenir cualquier tipo de situación compleja que se pueda dar? Mira, Pedro, hace 30 años, estamos cumpliendo 30 años del atentado al AMIA. Yo creo que algunos avances han habido a tal efecto. Hace 30 años, Hezbollah y los aliados de Irán actuaban en las sombras desde la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Hoy no necesitan hacerlo así, porque lo hacen a plena luz del sol desde Venezuela y desde Bolivia, Sí. que, digamos, hace meses atrás Bolivia anunció un pacto o un nuevo contrato de defensa con Irán, en el cual iban a tener armamento para poder custodiar la frontera, y la frontera somos nosotros. Sí. La frontera somos nosotros, y cuando entonces el canciller Cafiero le pidió mayores explicaciones a Bolivia, le dijeron, no, mire, no tiene ninguna razón para preocuparse. Y ahí quedó toda la participación argentina y el pedido de explicaciones a su vecino Bolivia. ¿Y hoy cómo está la situación con este nuevo gobierno? ¿Hay, digamos, una mayor toma de conciencia de esta realidad que vos estás planteando? Sí, claramente que sí, pero y de hecho hay un trabajo que se está haciendo desde el punto de vista de seguridad respecto de estas cuestiones fronterizas. Lo que estamos frente a la acción abierta de grupos que antes necesitaban estar en la oscuridad porque sabían que sus acciones eran ilegítimas. Hoy han sido, digamos, salen a la luz y parecen a plena luz del día, bueno, porque tienen aliados en los espacios de gobierno de nuestros vecinos. Es decir, a mí me preocupa más esa frontera con Bolivia que la triple frontera. Claro. Actualmente ahí está el tema más preocupante. ¿Y cómo estás viendo, para finalizar y agradecerte tu gentileza, lo que está pasando con los secuestrados que aún están en poder de los terroristas, y países como la Argentina están haciendo algún esfuerzo como para tratar de intervenir y digamos, presionar para que sean liberados? Porque allí todavía quedan algunos argentinos también, ¿no? 9. Judíos Mira, argentinos que realmente no sabemos qué ha pasado, y aquí no se dice nada, ¿no? Cuando sabemos realmente que tendría que haber un trabajo un poco más profundo y comprometido para poder liberar a esas personas, ¿no? Mira, desde el Estado, tanto este gobierno como el anterior, porque digamos el 7 de octubre le tocó a la última parte del gobierno de Fernández, ambos han actuado creo que en el sentido correcto, tratando de hacer todo lo posible por recuperar a nuestros hermanos argentinos aún
y me voy a permitir decirlo de esta manera, detenidos, desaparecidos en manos de Hamas. Estamos en marzo, mes de la memoria, y los organismos de derechos humanos no entienden los derechos humanos, parecería, porque no escuchamos que sean conmovidos porque 9 argentinos fueron llevados de sus casas por un grupo terrorista y que no sabemos si están vivos o están muertos. Entre ellos un chico de apenas un poco más de un año que tenía 9 meses cuando se lo llevaron. Y su hermanito de 4, y su mamá y su papá. Es decir, que de 9 argentinos que estaban ahí, 4 son una familia, los 2 hermanos Horn, etc. ¿Dónde están estos organismos que durante años dijeron que estaban comprometidos con la lucha de derechos humanos y no han reaccionado? ¿Dónde están los grupos feministas que no han levantado la voz respecto de las violaciones que se han dado a conocer, inclusive hasta reconocidas por las Naciones Unidas? Porque son compatriotas nuestros, ¿no? Son argentinos, como vos claramente lo decís, y realmente hay como un silencio y hay una complicidad de estos organismos y también de algunos funcionarios que no dicen nada al respecto. En esa materia, la canciller Mondino ¿ha hecho algún tipo de gestión? ¿Tenés conocimiento si realmente desde el Estado argentino hay preocupación y hay gestión como para ver de clarificar esta situación? Vuelvo a decirte, esto es una preocupación de este gobierno y del anterior en la última parte. Vos fijate que, digamos, uno cuando tiene que ser crítico lo es, y cuando tiene que reconocer lo que está bien hecho también. Lógico. Así como la Cancillería, la gestión anterior en la Cancillería emitía comunicados donde hablaba del tema sin saber de qué se trata, tenemos que reconocer que rápidamente se apuró en darle la nacionalidad argentina a aquellos, o documentación argentina a aquellos argentinos que están siendo detenidos, para poder reclamar por ellos, y estuvo muy bien en hacerse. Y hasta el último día de gestión se intentaron hacer todas las cuestiones a su alcance, y el día de hoy también se está haciendo. Pero vuelvo a decir lo mismo, los derechos humanos no es una cuestión ideológica, es una cuestión que son únicos y universales, no es una cuestión de izquierda o de derecha. Entonces, que los organismos de derechos humanos que se han comprometido con este tema desde antes, de más de 40 años, y que van a marchar la semana que viene, el día 24, hablando de la memoria, están absolutamente callados en esto. Bueno, hacemos un llamado para que reflexionen, justamente teniendo en cuenta todo esto que vos estás planteando, y que se empiece a tomar conciencia de la realidad de lo que pasa, ¿no? Ser un poco más humanos y condescendientes realmente con aquellos que están en situaciones graves, en este caso las personas secuestradas indebidamente, y que salgamos a reclamar por la libertad de ellos. Te mando un gran abrazo, Ariel, y gracias como siempre, y estamos en contacto. A vos, hasta luego. Gracias, muy amable. Ustedes lo escuchaban al director del Centro Simón Wiesenthal,